Hola, Dios te bendiga, hermosa tarde, bendiciones. Nuevamente estamos con ustedes en New Time Online, nuestra radio en línea, ¿verdad? Que Dios nos permite tener excelente inicio de semana. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes en esta hermosa tarde. Esperemos que se puedan conectar con nosotros y podamos ser de bendición para sus vidas, ¿verdad? Hoy el Señor creo que tiene preparado algo importante y te invito a que en esta hermosa tarde, mientras que la pastora se pone acá, está checando unas cosas por acá, te voy a invitar a que empieces a compartir este stream live de New Time Online, un concepto diferente de radio. Amén, amén. ¿Cuánto estamos contentos? Espero que puedas compartir este stream live en esta hermosa tarde. Agarra tu cel y empieza a compartir. Amén, bendiciones, qué bueno que está una vez más sintonizándonos en New Time Online, amén. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Recordemos que los temas de New Time Online son para edificarnos, para que nosotros podamos compartir de las experiencias y al mismo tiempo aclaremos sus dudas de todo lo que usted está haciendo. El día de hoy le damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando y le damos gracias a Dios por sus vidas, por la vida de cada uno. Y en este momento empieza a compartir, vamos a compartir este stream de esta transmisión que el día de hoy, amén, se está llevando a cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Si alguien nos puede decir ahí cómo se encuentra el día de hoy, amén. Le damos la bienvenida, le damos las gracias a todos los que ya se están conectando en esta hermosa tarde. Wow, 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 así como dice la pastora, estamos en esta tarde muy contentos, ¿verdad? Iniciando una semana de gran bendición y creemos que estamos cubiertos por la sangre del Cordero. New Time Online, un nuevo concepto de radio, ¿verdad? Y esperemos que sea de gran bendición. Hoy estaremos hablando de un tema en especial. Estaremos hablando de la liberación. Hola, por ahí nos ponen hola, bendiciones, Irmi. Bienvenida a esta transmisión. Todo lo que estén conectando, Kimberly, bienvenida. Amén. Estamos dando un espacio de tiempo para que puedas compartir este stream de New Time Online, que empiezan a compartir. Seas bienvenido a esta transmisión. Hoy estaremos hablando de un tema importante y estaremos hablando sobre liberación, ¿verdad? Espero que pueda ser de bendición para tu vida y más que nada, pues las experiencias que hemos podido tener puedan ayudarte para que el día de mañana que te toque, tú también lo puedas hacer. Así que seas de gran bendición. Comparte este stream live, vamos, agarra tu y dale compartir, vamos, dale compartir y que la gente empiece a conectarse, porque el evangelio no es aburrido, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, nuestros mejores años, son dentro de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el poderoso, ¿verdad? Estamos en nuestros mejores momentos. Todos aquellos que estamos buscando a Dios en estos tiempos y nos estamos comprometiendo con Él, estamos en nuestros mejores años en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hoy estamos aquí con... dijimos que vamos a estar hablando de un tema muy importante y el tema de hoy se llama liberación. Amén. ¿Cómo fue tu primera experiencia en liberación? Todos tenemos una anécdota, todos tenemos ese momento en que nos enfrentamos a una liberación y hoy queremos platicar un poco acerca de esto, platicar cómo fue la vez o la primera vez que cada uno estuvo en una liberación. Hoy van a saber por ahí unas anécdotas muy interesantes de cómo nosotros tuvimos esa experiencia, cómo entramos en el área de liberación y la verdad que fue algo impactante para nuestras vidas. Así que en esta tarde sé que es de mucha bendición, sé que Dios va a obrar en la vida de cada uno y sé que van a aprender y van a entender muchas cosas. Así que el día de hoy le damos muchas gracias a todos ustedes, amén, y qué bendición que ya se están conectando. Creemos que de todo esto se va a sacar algo muy muy edificante. No sé cuántos de ustedes ya pudieron estar en una liberación, no sé cuántos pueden escribir ahí. Yo ya estuve en una liberación, yo ya sé qué es. Algunos fuimos liberados también, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de esa parte en donde Dios se mueve y
vamos a aprender qué cosas se hacen, qué cosas no. ¿Y será que todos estamos preparados para trabajar en esa área? Hoy estaremos hablando de ese tema, amén. Y bueno, ¿qué más, Paz? Pues yo estoy compartiendo este stream live, ¿verdad? Estoy compartiendo este stream por aquí por los amigos de WhatsApp. Esperamos que pueda ser de gran bendición, sí que por lo tanto tómeme un poquito de tiempo, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar compartiendo y que acuérdate que mientras más gente lo pueda mirar, esta transmisión, más gente puede aprender y también saber que hay anécdotas en medio de todo, hay anécdotas chuscas que pueden pasarnos y estamos para aprender. Yo creo que toda la vida tendremos que estar aprendiendo. El que cree que todo lo sabe, déjame decirte que ya fracasó, eso te lo puedo decir. La persona que cree que todo lo sabe, ya fracasó. ¿Quieres ser alguien para Dios? Tienes que ser humilde, dejarte enseñar. De todo aprendemos nosotros, no solamente porque pueda tener instituto, teología, ¿verdad? O pueda ser licenciado, ¿verdad? En el instituto, ¿verdad? Yo quiero que puedo saber mucho, no, podemos aprender. Yo creo que Dios quiere algo nuevo para cada uno de nosotros y creo que cada mañana son nuevas sus misericordias y hoy pues vamos a hablar de esas misericordias que Dios ha hecho. Amén. ¿Qué es una liberación? Son preguntas que quizás nos vamos a estar haciendo esta tarde, ¿verdad? ¿Qué es una liberación? ¿Por qué se hace o a qué se hace? ¿O cómo lo podemos constatar con la palabra de nuestro Dios? Es muy importante que nosotros sepamos que dice la palabra que Jesús venía libertando al cautivo, ¿verdad? Él venía libertando de opresiones, espíritus inmundos, enfermedades a los enfermos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante saber que en este tiempo todavía el Jesús que predicamos, el Rey de Reyes, sigue vivo y sigue haciendo liberaciones a través de los tiempos. Otros le llaman exorcismo, nosotros le llamamos liberación en el nombre de Jesús. Pastora, adelante. Amén. Y antes que nada, vamos a empezar con una oración, amén, creyendo que todo lo que Dios está permitiendo en esta hermosa hora es de bendición, amén. Así que le damos gracias a Dios por los conectados. Padre, en esta hermosa hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Padre Santo de la Gloria, que seas tú, Padre bendito de la Gloria, quien se mueva, Señor, en esta tarde, en las vidas, en esta transmisión. Seas tú quien tome el control de todo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre bendito de la Gloria, que eres tú quien en esta hora, Señor, le ha placido, Padre Santo de la Gloria, obrar, Señor, en la vida de cada uno. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias por los conectados, Señor, los que se van a conectar más adelante también, Espíritu Santo, seas tú obrando en la vida de cada uno en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, aleluya, amén. Yo sigo compartiendo. Por eso me ves un poquito por acá, pero yo sigo compartiendo para que pues la gente pueda saber. A ver, quiero preguntar por ahí cómo iniciaron esta semana. Amén. Y aparte, cómo iniciaron esta semana, cómo están. A ver, coméntenme por ahí. Ya estaremos iniciando en unos 2 minutos sobre el tema. Estaremos hablando de liberación, como hoy iniciando este inicio de semana el día lunes, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Platíqueme, queremos saber, ¿verdad? Porque somos una familia muy grande en la familia de Cristo, ¿verdad? Por medio de la sangre del Cordero, ¿verdad? Fuimos comprados cada uno de nosotros. Yo sigo compartiendo este stream live. Si me ves por acá todavía, es porque estoy compartiendo este stream live y te invito a que tú puedas compartirlo. Es una forma de evangelizar, una forma de predicar, es una forma de hablar a Cristo de una forma diferente. Hoy nosotros tomamos este concepto de radio, ¿verdad? En la cual es un nuevo tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Como dice New Time, significa nuevos tiempos de una manera especial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hablar, predicar, pero también enseñamos por medio de testimonios. ¿Por qué por medio de testimonios? Las vivencias que hemos tenido a través del tiempo que hemos estado sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces, ya falta 1 minuto, ya estamos por iniciar el tema y espero que me puedas decir bendiciones, bendecida, amén, amén, anciana Cheli, bendiciones, Dios te bendiga, me da gusto verte por ahí. Santo es el Señor. Nos gozamos mucho de que pueda ya estar ahí contestando los mensajes, de que pueda estar con nosotros. Qué bendición. Y ahorita le vamos a encomendar algo. Usted se va a encargar de compartir esto para que nosotros podamos iniciar. Amén. Vamos a
a compartir, a compartir, a compartir. ¿Para qué? Para que más gente sea bendecida. Así que vamos a iniciar con este tema. Hoy vamos a hablar de liberación. ¿Cómo fue la primera experiencia que cada uno tuvo? Hoy vamos a estar hablando de lo correcto, de lo no correcto que se hace en las liberaciones y cómo fueron las primeras experiencias, porque cada uno de nosotros tuvimos algún momento en los que tuvimos que enfrentar a hacer una liberación, o en su momento algunos tuvimos que ser liberados, y hoy vas a ver en base de la palabra y en base de experiencia cómo se maneja esta área. Amén. Así que vamos a empezar, Paz, y les encargamos que usted se encargue de compartir para que llegue a muchas más personas. Amén. Así es, así es. Y dije hace un momento, ya iniciamos, ¿verdad? Sean bienvenidos cada uno de los que nos estén sintonizando en esta hermosa tarde. Pero pues podemos ver que el rey que nosotros servimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos saber que Él es especialista en libertad a los cautivos, ¿verdad? Podemos saber que nosotros estamos aquí porque Él un día, al morir en la cruz, el Señor Jesús nos compró y nos compró a precio de sangre, ¿verdad? No sé cuánto podemos estar de acuerdo. Desde el momento que Jesús nos compra, desde ese momento nosotros tenemos un gran valor, un valor que quizás antes tú no podías valer nada, pero todo lo que estamos aquí podemos saber que valemos mucho para nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender y podemos saber que cada uno de nosotros fuimos comprados por el poder de la sangre de Jesús. Mucha gente puede decir, Jesús murió. No, nuestro Jesús ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Él se encuentra a la diestra del Padre, y desde ese momento pues ahí podamos empezar a partir, porque es muy importante. Cuando tú eres ya hijo de Jesús, cuando tú lo aceptas en tu corazón, ya hay un derecho en la cual tú le perteneces a Jesús. Dice la palabra en Isaías capítulo 61: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Amén. Estamos hablando en Isaías, ¿verdad? Estamos hablando qué es una liberación, qué es lo que sucede dentro de una liberación. Yo no sé de lo que estamos aquí, cuánto hemos participado en liberaciones. En el mundo secular se habla como exorcismo, ¿verdad? Nosotros no le hablamos exorcismo, nosotros le hablamos liberación. Por medio de Jesucristo, Jesucristo vino libertando a aquellos oprimidos, ¿verdad? Aquellos que estaban en cárceles. Y no te hablo de cárceles físicas, te estoy hablando de cárceles, amén, cárceles espirituales, amén. Bueno, yo voy a empezar a ampliar cada momento más, ¿verdad? Que el Espíritu nos guíe. Pero mi primera experiencia que yo pude tener cuando yo conocí a Jesús, ¿verdad? Fue con mi esposa aquí presente, su servidora. Ella fue, yo nuevecito, yo creo que tenía como 20, como un mes de convertido, yo creo. Tenía un mes de convertido, ¿verdad? Y mi primera endemoniada fue, mira, nada más y nada menos, esta chulada de mujer. Esta chulada de mujer fue la primera persona que a mí me tocó. Bueno, Dios me usó para una liberación, ¿verdad? Comparto tantito la historia. Eso estamos hablando en el año 2006, más o menos. 2006, ¿verdad? Estamos hablando de, ya llovió, pero son experiencias que no se pueden olvidar. Y te voy a explicar cómo hay diferentes formas de que las personas pueden estar recibiendo espíritus inmundos en su cuerpo. Uno, traemos marcas de nacimiento, traemos maldiciones generacionales, marcas de nacimiento, maldiciones generacionales, emociones, abusos, ¿verdad? Rencor, resentimiento, y todo esto es una cadena que no va a reventar hasta que Jesús aparece en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú y yo sepamos y aprendamos en este momento que por qué es tan importante la liberación. Yo te decía hace un momento, hay diferentes formas de abrir puertas. Una de las cosas más importantes es que nosotros como hijos de Dios, cristianos, ¿verdad? Seguidores de Jesucristo, aquellos que amamos a Jesús, tenemos que tener puertas cerradas. Cuando te hablo de puertas cerradas, te estoy hablando de que no podemos darle cavidad al pecado. Pastor, pero todos somos pecadores, claro.
todos somos pecadores. El primer pecador que podemos hablar, aquí está tu servidor, yo soy un pecador, ¿verdad? Pero fuimos comprados, tus servidores somos los primeros pecadores, somos nosotros, y por lo tanto puedo decirte que cuando ella se endemonió, cómo sucedió esta escena, o esta historia, o esta anécdota, parece nada, pero pues no sabíamos muchas cosas de Jesús, y te dije hace un momento que la primera persona que a mí me tocó liberar fue ella, ¿verdad? Fue mi esposa, la pastora, ¿verdad? Y te voy a explicar cómo sucedió todo. Por eso te puedo decir que es muy importante que nosotros como hijos de Dios no estemos abriendo puertas. ¿Cómo empezó todo? Por medio de una película, ¿eh? Por medio de una película empezó todo. Era un domingo, me acuerdo bien la historia, era un domingo. Venimos a visitar a mi madre, ¿verdad? Con los niños, con el negrito, lo venimos a visitar a mi madre. Mi hermana Citlali compra una película, compró como 2, 3 películas, pero no se la pedí prestado y la tomé, ahora sí la tomé y me la llevé. Yo tenía como un mes de cristiano, dije, ya mañana se la traigo, yo mañana regreso, mañana se la traigo. Y llegamos a la casa de ustedes como a las 3 de la tarde, 3:30, recuerdo domingo. Más o menos un domingo. Y teníamos nosotros, decíamos culto, celebración a las 6 de la tarde, ¿verdad? Llegamos calorizados, el negrito estaba todavía chiquito, ¿verdad? Pero quiero decirte que algo curioso, una pequeña película, parece que no tiene nada de malo, ¿verdad? Es una película hecha, ¿verdad? Pero sin embargo podemos ver, y no podemos caer en la religión, pero sí te quiero decirte de que en la religiosidad, ¿verdad? Pero sí quiero decirte, cuidado con lo que vemos. Nosotros, yo siempre le digo a mis hijos espirituales, ten cuidado con lo que ves. Tú no puedes estar viendo cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de películas, ¿verdad? Porque se abren puertas, porque dentro de las películas manejan rituales, dentro de las películas, yo algo que sí recomiendo, no vean películas de terror, porque eso a nosotros como hijos, cuidado, hay pactos, hay pactos, hay puertas que se abren, puertas del infierno, y después de ahí donde viene un problema y la gente empieza a ser atacada por espíritus inmundos, y como somos susceptibles, nuestro cuerpo pues entra fácilmente. Te sigo platicando, llegamos a la casa tuya, empezamos a ver una película de unos duendecitos de niño, una película de niños, y te voy a ser honesto, somos tercos, el hombre por naturaleza, el ser humano es terco, ¿verdad? Yo recuerdo que llegamos a la casa, el niño estaba durmiendo, vamos a ver un ratito una película, vamos a adelantar, y a las 6 nos vamos a la iglesia, y le digo, ya dieron las 4:30 en lo que comimos y todo, y empezamos a ver la película, pero pasó algo curioso, fíjate, no me lo vas a creer, a ver, es real, pasó algo curioso. Metíamos la película en el DVD, y no la leía para nada, y el DVD que teníamos leía de todo tipo de película, y entraba y salía, y nosotros decía Dios no, y nosotros sí, Dios decía no, y nosotros sí, hasta que Dios, bueno, quieren sí, adelante, ya pues que la empezamos a mirar esa película, y en eso yo estaba en la hamaca, y la pastora pues estaba en la cama con el baby, ¿verdad? Con Junior por ahí, y en ese momento empezábamos, le digo a la pastora, tengo sueño, nada más habíamos visto 5 minutos de esa película, y nos empezó a dar sueño, nos empezó a dar la cabeza. Pereza. Digo, oye, Mercy, tengo sueño, vamos a dormir un ratito, ¿no? Y en eso, bueno, está bien, pero seguimos de terco queriéndola ver, pasaron como 5, no te voy a llevar 10 minutos, y en eso yo veo que la pastora va al baño. Y yo digo, bueno, y veo que se va al baño, y digo, ¿qué te pasa? Nada, voy a provocar, voy a vomitar. Ay, Mercy, estamos bien. Pues bueno, y veo que regresa, y digo, no, paga todo, voy a dormir. Bueno, vamos a dormir un rato, pero nos vamos a la iglesia a las 6, le digo, porque, antes de las 6, porque tenemos que estar ahí para adorar a Dios. Y me dice, ajá, quién sabe si vaya. Bueno, y pagamos todo, y en eso veo que se vuelve a levantar a vomitar, y veo que se acuesta en la cama, y yo la vi raro, pero yo había aprendido, no lo sabía hacer, pero yo aprendí cómo oraban por enfermos. Yo tenía un mes de nuevecito, y te voy a platicar algo muy cierto, y dije, bueno, voy a orar por ti para que Dios te sane. Tú sabes que cuando tú estás en lo primero, en el primer amor, tú sabes que todo es posible para ti, no hay nada imposible, y aún así, ahorita en este tiempo no hay nada imposible para ti. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces el amor se ha querido apagar, pero ese amor tiene que encenderse en el nombre de Jesús.
te sigo platicando la historia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de liberación y estamos hablando de que Jesús, ¿cómo fue nuestra primera experiencia de liberación? Y me dirás, ¿y a mí de qué me sirve yo escuchar esas anécdotas? Déjame decirte que durante tu transcurso de tu vida, que tú le sirvas a Dios, siempre vas a estar topándote con personas que necesitan ser liberadas, y esto te va a aprender, vas a aprender a poderlo hacer primeramente Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y lo vas a aprender a hacer bien, para que cuando tú lo hagas no tengas miedo, porque a veces hay miedo, ¿ok? Pero cuando tú amas a Dios, tú haces todo por amor a Dios. Y te sigo platicando, y sacó hasta la pastora y dije, voy a orar por ti, pastora. Le voy a recordar. En ese entonces no era pastora. Y tampoco. Él tenía un mes de convertido y yo no llegaba a la iglesia. Apenitas estaba. Eso fue en el 2006, ya usted se podrá imaginar. Vamos en el 2020, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces sigo platicando, ¿no? Entonces dijo la pastora, voy a orar por ti, porque yo veía cómo oraban por los enfermos, y los enfermos y sanaban, ¿no? Y yo cuando empiezo a orar por la pastora, voy a orar por ti, sí, ora por mí, dice. Y cuando yo empiezo a orar, pasó algo que nada más en las películas yo lo había visto, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a orar y le pongo mis manos sobre la cabeza a la pastora en la cama, al ladito estaba el niño, ¿verdad? Junior por ahí. Y en ese momento que empieza a pasar, ella empieza a reírse, pero no era ella, era algo diferente, y se empezó a reír como algo feo y me dijo, ¿crees que me vas a sacar tú? Y así me dijo, yo me quedé así con miedo, pero le dejé la mano en la cabeza a la pastora. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? En mi cabeza empecé a hacer muchas cosas. La iglesia donde pertenecíamos, estábamos como de aquí a como 3 cuadras. Y dije en mi mente, voy a salir corriendo a buscar al pastor para que la libere, ¿no? Pero dije, no, eso no es de esperar. Y yo me acuerdo que grito, suegra, venga para acá. ¿Qué es, hijo? Venga para acá, señora, lleves al niño. Y yo le había puesto mis manos a la pastora en los ojos. Cosas que pasaron. Entonces fue mi primera experiencia, y yo quiero decirte que fue algo, para mí fue algo sorprendente. Yo levantaba pesas y a mí me gustaba mucho hacer ejercicio, y la pastora era más delgada y ella pesabas 55 kilos. Era muy fuerte, ¿no? Es hace muchos años atrás, ¿verdad? Hace poquitos años atrás. Kilos atrás. Y fíjate que fue pasando algo, fue sucediendo algo. Yo recuerdo que hablo, suegra, venga, ¿para qué? Si llevas al niño, que algo le está pasando a Mercy. Y se sube mi suegra a la cama, y yo tenía así mi mano en la cara de la pastora, perdón, mi mano en la cara de la pastora así, ¿verdad? Y ella estaba más delgadita también, y no veía nada. Y en ese momento que mi suegra agarra al niño con una super rapidez, te lo digo así, una super rapidez, le agarró la mano a mi suegra, así pasa tu mano, cuando agarra, pero así rapidísimo, yo me quedé así, yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo le decía al Señor, ¿qué está sucediendo, Dios? Pero no importa, suegra, llévese, que este demonio va a salir en el nombre de Jesús. Y yo dije, bueno, yo no te puedo, y se puede reír otra vez, ¿tú crees que me vas a sacar? Así me decía ese demonio, y yo dije, yo no te voy a sacar, pero en que yo he creído, ese te va a echar fuera en el nombre de Jesús. Y empiezo a orar, y empiezo el Espíritu a descender. Yo sentí como el Espíritu descendió, y bueno, yo te digo, está claro, mi primera experiencia de liberación éramos nuevecitos, éramos totalmente nuevos en la materia. Yo solamente veía lo que hacían y yo lo imitaba, porque yo veía lo que Jesús hacía. Entonces yo lo empecé a hacer, y sí, yo sentí en el ámbito espiritual que empezó a caer algo así, y hoy algo así te puedo decir que era la presencia del Espíritu Santo. Empezó a caer, y yo sentí que empezó a pasar algo, y ella se calmó, ya no era el demonio ese que estaba en el cuerpo, y todo empezó por ver una película de niños que no teníamos que ver. Dios nos decía, no, y nosotros éramos tercos, nos dio bostezo, nos dio sueño, y seguíamos de terco, ¿verdad? Y en ese momento ella se calmó. Solamente se calmó. Te voy a platicar más de la historia. ¿Por qué se calmó solamente por un momento? Porque Dios es un Dios perfecto, ¿verdad? Yo te dije, yo era inexperto, sin embargo, en mi corazón estaba el anhelo de servir a Dios hasta el día de hoy, y el Señor pudo sujetar a ese demonio. Y imagínate, en el momento que me se ríe ese espíritu inmundo, ¿crees que me vas a sacar? Imagínate escuchando a una mujer hablando con una voz así de demonio feo y de hombre. Tú dices, esto no es normal. Le dije yo en mi mente, voy a hacer algo que mi pastor. No, yo lo voy a hacer porque el
espíritu también le creo a Jesús, Jesús está conmigo. Y así se lo dije, en ese momento se calmó todo esto. Y dije, vamos, acuérdate que nos vamos a la iglesia. Y me dice, yo no voy. ¿Cómo que no? Usted se me alista que nos vamos a la iglesia. Y yo le ponía al niño y ella no quería nada con el niño. O sea, el bebé, que en aquel momento era Junior. Tenía 3 meses de nacido. Tenía 3 meses de nacido nuestro hijo, ¿verdad? Y desde ahí yo dije, algo no está bien. Y llegamos a la iglesia y ahí va a empezar a platicar parte de esa área de la pastora, ¿verdad? Pero fue algo que puedo decirte que fue nuestra primera experiencia en liberación. Te lo platico porque muchas veces nosotros tenemos que aprender el día de mañana que te pase una situación así. Acuérdate, no eres tú, es Jesús. Es Jesús quien nos hace libre en el nombre de Jesús. Pero para esto tenemos que tener una santidad, una obediencia, tener cerradas puertas para que tú puedas ministrar en su momento y libertad a los cautivos, a los que están en prisiones de oscuridad, para los endemoniados, para que se puedan ser libres en el nombre de Jesús. No lo digo yo, sino lo dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros le llamamos liberación porque Jesús venía libertando a los cautivos, y en otros lugares le llaman exorcismo. No, nosotros le llamamos liberación, y en el nombre de Jesús los demonios tienen que salir. Pastora, adelante. Así es, y bueno, tomando esa historia, ¿verdad? Fue algo muy, muy impactante porque, pues en realidad, en esa época, pues teníamos pocos meses, al menos él de llegar a lo que era la congregación, la iglesia, el templo, y yo pues realmente estaba nada que ver, ¿no? Nada más llegaba porque, bueno, pues mi esposo llegaba y todo. Pero sí fue algo muy tremendo porque yo me empeñé por ver esa película y la película no agarraba y todo. Y entonces yo dije, yo la quiero ver y la quiero ver. Y yo no me acuerdo. En realidad hay dos cosas. Cuando hay un ataque a tu vida, que tú puedes estar consciente de lo que te está pasando. Es una hueste. Que es una hueste que te está estorbando, un espíritu, un chocarrero, como quieras llamarle. Y otra cosa es cuando realmente hay una manifestación demoníaca, estás poseído, porque tú no tienes noción, tú pierdes la noción de ti mismo. Amén. Entonces, aquí igual cuando hay una manifestación del Espíritu Santo en ti, tú no pierdes la noción, aunque tú vayas danzando de tu lugar hasta el púlpito, tú no pierdes la conciencia, tú no pierdes la memoria. Pero en este caso, como era me endemonié, así suena, me endemonié hace más de 15 años. Entonces yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo que hay una parte donde yo me acuerdo que llego al templo y de repente me empezaba a picar el cuerpo, me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza, no quería estar ahí, y entonces yo entraba, salía y entraba y salía, y sí, no, el niño como que me estorbaba. Entonces llegó el momento en que ya no me acuerdo, pero hasta ahí, yo sí me acuerdo. Pero hasta ahí, yo no me acuerdo. Ahí no se acuerda. Llegamos a la iglesia y yo la puse mero al frente, yo el niño lo tenía. Pero en ese momento escuchaste bien algo muy cierto. Una cosa son los espíritus chacarreros, huestes, ¿verdad? Que son solamente ataques por los aires que llegan. Pero otra cosa es que tú realmente te endemonies. Que te posea un demonio es diferente, porque un demonio te puede hasta matar. Pero ¿por qué sucede esto? Ya dije hace un rato, traemos maldiciones generacionales, rencor, resentimiento, odio, ¿verdad? Puertas abiertas, pornografía, un montón de situaciones de obra de la carne pueden ser preámbulos de que esto pueda suceder. Nosotros como hijos de Dios, pastores, evangelistas, todo ministro, ancianos, diáconos, lo que tengamos que hacer, nosotros tenemos que ser constantemente ministrado, porque ese es el pan de los hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser también libertados, amén. No solamente los hijos, sino también los pastores y los ministros somos libertados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar caminando de una manera, no somos santos, no somos ángeles para caminar perfecto, pero sí tenemos que estar caminando lo mejor que se pueda para Dios. Les platico, la pastora la pongo adelante y empezábamos en el culto, estaban en el avivamiento, estaban alabando al Señor, y en eso que yo veía que la pastora entraba, salió, la pasé la primera vez, entró, volvió a salir, y yo la fui a buscar. ¿Qué tienes? Me siento mal. ¿Qué tienes? No sé, me pica el cuerpo, me siento desesperada, ya me quiero ir. No, tú no te me vas. Todavía la agarré y la senté adelante. De ahí se vuelve a salir en pleno avivamiento del fuego del Espíritu ahí en la iglesia, ¿verdad? Estábamos alabando a Dios y vuelvo a ver que se vuelve a salir y vuelvo a meterla, fue al baño y regresa y me dice, no puedo caminar, no puedes caminar, ahorita yo te llevo. La cargué
y yo la llevé y la senté en una silla de esa de plástico, ¿verdad? La senté y cuando yo la pongo a sentar en su momento en la iglesia, ¿verdad? Al frente de la iglesia, en las primeras bancas, ¿verdad? Empieza a manifestarse el demonio y empieza a hacer cosas que a mí nunca me había pasado, solamente lo había visto en películas. Te dije hace rato, yo levantaba pesas hace unos años atrás, unos kilos atrás, dice la pastora, y yo dije, pues tú no tienes fuerza contra mí. Yo me agarro, me acuerdo que me le subí encima con todo mi peso. Y te voy a ser honesto, tuve parte de la experiencia, pude entender que los demonios no salen por fuerzas, sino el demonio sale por fuerza física, sino que los demonios salen en el nombre de Jesús, salen de manera espiritual. Te digo algo, yo me les subo al cuerpo y usted hacía pesas y esta muchachita que estábamos jóvenes, ¿verdad? Y estaba muy delgada, mi esposa estaba recién nacida, todavía niño, tenía 3 meses. Entonces, esta mujercita a mí me movían, parecía yo un muñeco, me levantaba las patitas así, yo me aferraba para que no me moviera y esto parecía que era celostina, porque pues si te puedo decir algo así, traía algo que traía dentro de su cuerpo que era un endemoniado, era un demonio. Y yo recuerdo que el hermano que estaba predicando, ¿verdad? Un amigo de nosotros, baja y le pone la mano y dice, y en el nombre de Jesús sale. Y cuando ella hacía fuerza y yo que la meneaba, y cuando veo que el hermano le pone la mano en la cabeza, pega un grito fuertísimo el demonio y el demonio sale de su cuerpo. En ese momento la pastora fue liberada para la gloria y la honra del Señor. Mi primera experiencia fue con ella. ¿Fue grata? Sí. Me gustó porque nunca dejé de creer que Dios tenía el poder y Dios lo hizo. Y puedo decirte que para la gloria de nuestro Señor, las primeras experiencias fueron así. Y te voy a compartir algo. Nuestro crecimiento fue industrial. Nuestro crecimiento no fue orgánico, fue un crecimiento industrial. Fuimos aprendiendo, agarra el toro como venga, pero le agradecemos a Dios porque Dios ha ido afinando muchas cosas en nosotros y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo hasta que Cristo venga. Entonces esa fue mi experiencia de liberación, mi primera experiencia de liberación y fue con mi esposa la pastora y en ese momento ella te platicó algo. No se acuerda de muchas cosas, pero ahí te va a empezar a platicar ella su experiencia después de ahí y sus experiencias delante de lo que habíamos estado viviendo. Dice la palabra de Dios, dice la palabra que la expulsión de un demonio de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros y daba voces. Los demonios sabes quién eres tú, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes los anuncian en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo, espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora del cuerpo de la mujer adivina. Estamos hablando de liberación. Estamos hablando qué hacer y qué no hacer. Amén. Entonces, una de las cosas que también cometemos errores, pero lo vas a ir aprendiendo. Yo quiero que hagas preguntas por ahí. ¿Cómo se siente cuando algo anda mal dentro de ti? Hay una voz diferente a la tuya en tu mente que te hace accionar. Cuidado, eso es algo que te está como queriendo gobernar. Como todavía no puede tomar el control, pero llegará un momento que tomará el control. Si tú sientes una voz por dentro que te obliga, te habla o te manda a hacer cosas y tú dices eso no está bien, tú repréndelo en el nombre de Jesús. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Adelante, Paz. Así es. Y bueno, algo muy curioso. Nosotros siempre nos hemos enfocado por enseñarle a los hijos espirituales, porque a nosotros no nos enseñaban. Entonces, como decía el pastor, era tomar al toro por los cuernos. Y cuando él se le presenta esta situación, que pues era cuando yo era totalmente nuevecita, pues algo muy importante que él hizo y que Dios lo ayudó y lo respaldó fue porque él tuvo fe. Él dijo, yo lo hago en el nombre de Jesús y va a quedar. Ahora, suceden varias cosas. Lo que pasó en esa situación fue que el demonio solamente se calmó,
como que se escondió, se apaciguó para poder seguir, y eso es lo que pasa muchas veces en algunas cuestiones de liberación. A veces una persona ora por alguien que está pasando por situaciones, que está experimentando manifestaciones demoníacas, y entonces aparentemente queda bien, pero no ha sido totalmente libre. Entonces todo esto se da a través de la experiencia. Ahora, no todos funcionamos para esa área, pero sí, las personas que manejan la liberación, que se dedican a esto, son personas que tienen que estar pues lo mejor posible delante de la presencia de Dios. En mi experiencia yo digo que no me acuerdo mucho de eso, pero por lo que me cuentan pues sí estuvo tranquilo. Después de que fui libre, la verdad yo no me acuerdo absolutamente de nada. Yo platico lo que ellos me dicen, pero sí fue esa vez que me pasó. Gracias a Dios no me volvió a pasar, porque aprendí a escuchar, aprendí a ser obediente, aprendí a que cuando hay algo que Dios no, es mejor que no. Entonces esas situaciones también se repitieron ¿de qué manera? De repente ver una película y no agarraba, entonces mejor no. De repente insistir en hacer algo y que nos atrasábamos, y por ejemplo, en querer salir y que no, y que no, y que no, entonces mejor no le movíamos. Fuimos aprendiendo a base de experiencia. Ahora, vamos a mi primera experiencia en liberación. Yo recuerdo que en el templo, mi esposa se está riendo antes de tiempo, pero en la iglesia se hizo un grupo de intercesión. Entonces nosotros íbamos, intercedíamos, empezamos a ver milagros, pero fíjese cómo se va manejando. Si tú eres una persona que de repente puedes sentir la presencia de demonios, puedes sentir como que ese frío, ese escalofrío, puedes como de repente verlos. A mí me pasó algo así. Yo cuando empecé a buscar de Dios, yo miraba los demonios tal cual, miraba las sombras, miraba muchas cosas, y yo era una persona muy miedosa. Fíjate cómo va el asunto. Yo era una persona sumamente miedosa, que yo lo menos que quería era estar en el área de liberación. A mí no me gustaba orar, yo no quería intercesión, y precisamente a estas áreas me llevó el Señor, porque Dios me ha llevado al área de liberación, al área de intercesión, y he podido trabajar en esa área. Pero mi primera liberación fue muy, muy cómica y avergonzante. Yo recuerdo que estábamos en la iglesia, bueno, en el templo, y llegó la hija de una hermana de ahí, que en ese momento toda la revelación que hubo, todo estaba endemoniada. Era una muchacha flaquita, 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 flaquita. Y recuerdo que era mi esposo, yo y como unos 3, 4 hermanos más. Pero yo me estaba muriendo de miedo. Literalmente cuando ella empezó a manifestarse y el demonio se empezó a manifestar en su cuerpo y empezó a doblar los dedos, a hacer como posiciones muy raras, y sus pies se empezaron a poner chuecos y como si tuviera garras, y no, fue algo terrible. Yo lo único que decía, ay Diosito ayúdame, ay Diosito ayúdame, ay Diosito ayúdame. Yo, hermanos, de verdad no sabía ni lo que estaba diciendo, porque era un miedo que yo tenía al ver cómo esa mujer se estaba endemoniando y el demonio se estaba manifestando, y cómo esa mujer se retorcía y se le salían los huesos del cuerpo. No sé, fue algo terrible. Entonces, como yo no sabía cómo orar por un endemoniado, solamente sabía que la sangre de Cristo tenía poder y que hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a llegar al momento chusco, Entonces yo decía esto. No, y venía el demonio y hacía así el demonio. El demonio se manifestaba ahí, porque estábamos en la iglesia, y el demonio se manifestaba. Ya te platicó la pastora qué es lo que hacía el demonio, no la persona en el demonio, no. Las manos y cuánta cosa. Y cuando se le acercaba a la pastora, ahí viene lo chusco. Es muy importante todo esto. Ella te está platicando su experiencia. ¿Por qué su experiencia? Porque pues desafortunadamente fuimos aprendiendo gracias al Espíritu Santo, y sabemos que hoy nos da risa quizás, pero cuando eres nuevo y puedes tener el amor, la fe, lo vas a lograr hacer porque está Dios contigo. Pero otra cosa es, como te dice ella miraba
los demonios literalmente, como si fueran personas caminando al lado tuyo, literalmente descarnados, ensangrentados, ahorcados. Ella lo miraba porque pues Dios le permitió realmente mirar ese ámbito espiritual, y por esa situación la pastora, pues quiero que entiendas, por eso ella le daba miedo todo esto. En primera, ella pues fue evolucionando en el evangelio. Ella no se entregó luego a servir a Jesús, sino fue evolucionando hasta que el día de hoy, como te está platicando, ella empezó a amar a Jesús como Dios quería que lo amara, ¿verdad, Paz? Así es. Y entonces, pues decía, tenemos que reprender y tenemos que reprender. Y lo chistoso era de que yo no sabía qué era reprender. Yo estaba ahí y yo me metí en intercesión porque oraba, pero realmente no sabía literalmente lo que es interceder. Por eso es que en New Time Online estamos hablando de estos temas, porque a veces nos metemos en situaciones y no sabemos. A veces nos metemos en situaciones por quedar bien con el pastor, con tu matrimonio, porque a veces cuando hay matrimonios que le sirven a Dios, el marido quiere avanzar y el otro no se quiere quedar atrás, y entonces van y quieren servir juntos. Entonces a mí me pasó porque yo quería estar con él y entonces me metí a situaciones. Porque estaba enamorado de mí. Me metí a situaciones en las que no debí meterme porque yo no estaba preparada. Entonces yo no podía estar en intercesión porque realmente, si lo vemos así, yo carecía de muchas cosas como para ponerme a interceder por otras personas, porque ni siquiera oraba por mí misma, porque mi conducta no era la adecuada, porque mi obediencia no era la adecuada, porque era una persona orgullosa, porque era una persona soberbia. Entonces yo no cumplía con los requisitos para ser una intercesora. Sin embargo, como no llevábamos una formación, como no llevábamos una guía, pues entonces me metí, y entonces llegó el momento en que se presenta una liberación y yo no sabía absolutamente qué hacer. Es más, no sabía cómo orar. Es más, yo solamente decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, y Dios mío, y Dios mío, y Dios mío, y de Dios mío no salía. La sangre de Cristo tiene poder, y llegaba el demonio y le empezaba a hablar. ¿Y qué decía, pastora? Yo le decía, yo no escucho la palabra del diablo, yo escucho la palabra de Dios, y yo no oigo. Entonces, después... Yo no oigo, tengo orejas de pescado. No decía eso, pero después se burlaron de mí porque... Yo me burlaba de ella. Cuando termina la liberación, me decía el pastor, ¿cómo decías? No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y yo bien apenada, porque la verdad yo no sabía qué decir, me moría del miedo. Y resulta que en esa congregación pues se usaba velos, mantillas, no sé cómo le llaman. Y recuerdo que el demonio empieza a quitarle los velos de la cabeza de las hermanas y los empieza a tirar y empieza a hacer un montón de cosas. Y entonces... la verdad, sí me morí del miedo. Fue la primera vez que yo participé en una liberación, y el hecho de no recibir una buena enseñanza, la verdad es que a veces lleva a que hayan cosas contraproducentes en nuestra vida. Porque cuando nosotros hablamos del área de liberación, la primera persona que tiene que ser liberada somos cada uno de nosotros. Y no solamente porque en mi caso, yo la primera vez que llegué la endemoniada fui yo, no, sino porque nosotros tenemos que ser libres de amargura, libre de soberbia, libre de tristeza, libre de depresión. Tenemos que ser libres en nuestra vida para poder participar y ayudar a una persona en liberación. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. No le podemos dar la medicina a un muerto, y no podemos hacer cosas que no aplicamos en nuestra vida. Es por eso que el tema de liberación es un tema que muchos quisieran estar, pero realmente pocos tienen la facultad de hacerlo. ¿Por qué? Les aclaro esto, hay muchas personas que me dicen, yo quiero que me enseñe guerra espiritual, y yo quiero, pero la verdad que tienen guerra en su casa, tienen guerra en sus emociones, tienen guerra en su mente, tienen guerra con el vecino, con la familia. Entonces no podemos participar o aprender de guerra espiritual para sacar demonios cuando realmente no podemos, no somos libres y tenemos guerra en nuestras propias vidas. Amén. Entonces, no sé cuántos pueden platicar ahí de alguna experiencia que hayan tenido, no sé cuántos pueden contar una experiencia, no sé cuántos puedan hacer una duda, una pregunta, ¿verdad? Algo que, amén, dice, amén, libres y después la llenura del Espíritu. Así es, primero tenemos que ser libres para que Dios nos pueda llenar, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, amén. Entonces es algo bien importante que el día de hoy queremos platicar. ¿Por qué contamos nuestras experiencias? Porque la verdad sirven para que usted entienda qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Por acá tenemos un comentario de nuestra hija Manuelita Junco, ¿verdad?
Dice, si la persona no anda bien, los demonios te dejan en vergüenza. Muy cierto. Eso es algo que es real. Toda persona que ministra debe estar lo mejor que se pueda para Dios. Servir a Dios no es un juego. Puedes burlar a Dios por un tiempo, pero no siempre. Te lo digo en el nombre de Jesús. Exactamente, una persona que está practicando o está sirviendo a Dios tiene que vivir en santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Dice nuestra hija Manuelita, amén, libre después de la llenura del Espíritu Santo. Así es. Exactamente, después de que una persona sea libertada de un demonio, ya hablamos de dos cosas, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde puede abarcar tu fe, o yo no sé hasta dónde puedas tener el conocimiento de lo que hace Dios. Estamos hablando de liberación porque hoy muchas personas no saben qué hacer en su momento porque hay emociones encontradas, hay enojo, hay ira, hay contienda, hay mentira. Todo eso son espíritus inmundos. Cuidado, cuidado, te lo voy a decir porque cuidado. Porque todo eso el día de mañana se puede convertir en que tú te puedas endemoniar. Si hay rencor, resentimiento, odio, todo ese tipo de situaciones que tú a veces sientes que hay algo mal en ti que te sigue haciendo lo mismo. Para que esto se pueda romper, tú lo primero que tienes que hacer es tomar una determinación. ¿Por qué te hablo de una determinación? Porque hay gente que quiere servir a Dios, pero quiere servir a Dios de la misma forma. No vas a poder. De la misma forma que está acostumbrada a servir en el mundo. Si tú eres de esa persona, tú no calificas para estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Algo muy cierto, nosotros tenemos que ser sinceros. El apóstol Pablo decía así, examinémonos a vosotros mismos. Nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Pastor, no tiene caso que sirvamos a Dios, no. Lo importante es que tú por medio de estas experiencias que estamos platicando, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, es que en las cuales tú puedas aprender. Yo siempre digo que cuando Dios te permite que tú mires a tu alrededor es para que tú el día de mañana no hagas las cosas que aquellas personas hacen mal, sino al contrario es para que tú seas mejor cada día. Estamos hablando de experiencia de liberación. Yo quiero que tú me preguntes si tú te has sentido como que hay algo que te domina en tu mente, como que hay una voz que te habla. O sea, quiero que cuando si tú me dices que sí, yo te voy a contestar en el nombre de Jesús. Compártelo, eso te va a ayudar porque es parte de la liberación. Parte de la liberación es que tú confieses la verdad, porque cuando nosotros confesamos la verdad no hay mentira que el diablo pueda atarte. Entonces es muy importante que en esta tarde que estamos hablando temas de liberación, Jesucristo era un especialista en libertad a los cautivos. Para eso vino el Hijo del Hombre, para libertad a los presos, para sacarlos a la cárcel. No te hablo de presos con un cepo físico, no te hablo de un cepo espiritual, ¿verdad? Encarcelado en una prisión de oscuridad por una maldición, por rencor, por resentimiento, por odio, por muchas cosas. Tú estás encarcelado, tú estás encuartelado. Y ya han pasado 5, 10 años, tu papá, tu mamá ya murieron, te hicieron cosas y tú sigues guardando todo eso. Quiero decirte que tú tienes que ser liberado. ¿Por qué tienes que ser liberado? Porque la persona es que conoce la verdad, es libre en el nombre de Jesús. Dice la palabra en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿por qué hablamos estos temas en New Time Online? ¿Por qué lo hablamos? Porque es importante que tú empieces a calificar, es importante que tú empieces a avanzar. No te quedes en el lugar donde estás. Si Dios te ha permitido que estés vivo todavía en medio de esta pandemia, si Dios te ha permitido que te conectes con nosotros o estés mirando, estés respirando el aire el día de hoy, es porque Dios todavía tiene un plan contigo. Y ese plan Dios lo tiene que terminar. Y estamos aquí hablando de estos temas porque es muy importante cuando Pablo y Silas sacó al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, ¿verdad? La autoridad, usó la autoridad. ¿Y cómo se gana esto? Por carácter. El carácter es muy importante. La constancia, la oración, el ayuno, la santidad. Todo esto te lo abarco a una cosa, santidad. Si yo te digo que tú tienes santidad, tú podrás trabajar en estas áreas y se levante lo que se levante, el Señor está ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchos ministros han fallado, han claudicado? Imagínate que cuando oramos por endemoniados, oramos por personas que tienen espíritus inmundos del mismito infierno. Acuérdate algo, ellos no están felices que tú le estés haciendo la guerra y ellos no están felices que tú
le sirvas a Jesús y tú llegues a un lugar y esos demonios salgan. ¿Por qué? Porque a esos demonios les gusta vivir en la basura, en la puerqueza, en el lodo y en la cochinada. Entonces nuestro cuerpo debe de estar limpio en el nombre de Jesús. Estamos hablando de experiencias que nosotros nos han tocado vivir en los primeros pininos, dijéramos por ahí, cuando empezamos a conocer a Jesús, empezamos a ser libertados. Vas aprendiendo. Conforme vas avanzando, vas aprendiendo. Te comparto. No tuvimos un mentor, no tuvimos una guía espiritual que nos dijera cómo hacerlo en ese tiempo, de qué forma se hacía. Simplemente aprendimos haciendo la voluntad de Dios, y ahora sí éramos personas, dijeran por ahí, de vulgo, y empezamos a avanzar y hasta que Dios nos enseñó de qué forma hacerla correctamente. Yo recuerdo también un día, un viernes, yo me acuerdo que hablé cómo los demonios se manifestaban un domingo para que prediqué esa palabra, y cuando al día siguiente me toca orar por endemoniado, y era mi segunda vez de orar endemoniado. Entonces yo me metí a ese tema donde decían que los demonios se esconden en los cuerpos. Los demonios se esconden en los cuerpos. Una cosa es una manifestación, ¿verdad? Y otra cosa es una posesión demoníaca. Son dos cosas diferentes. Una manifestación, te dije, son los espíritus chacarreros, como le quieran decir. Y una manifestación es una persona que ya está totalmente poseída y pierde el conocimiento, y un demonio tiene la capacidad de matarte. Yo recuerdo cuántas personas Dios nos ha permitido liberar, personas que caminaban en las paredes, se oye loco, personas que se rompían pantalones de mezclilla, jeans gruesos, se rompían, tenían una fuerza que tú no lo podías tomar. Yo recuerdo todo eso que hemos estado viviendo, pero lo que sí hemos aprendido, que en el nombre poderoso de Jesús, todo demonio tiene que salir, y no tiene poder, solamente el poder que tú le puedas dar en el nombre de Jesús. El enemigo sabe si tú tienes miedo. Si tú no tienes miedo, tú puedes libertar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo una vida para tu Dios. Tú estás santificando cada día, y por lo tanto tú eres portador de esa gloria limpia, y constantemente tenemos que estar en santidad, en oración, en obediencia y ser ministrados. ¿Por qué muchos ministros fallan? ¿Te has preguntado por qué aquel pastor falló? ¿Por qué aquella pastora falló? ¿Por qué? Porque nunca fueron liberados. El hombre de Dios tiene que ser también liberado, porque son cargas espirituales que cargamos en el nombre de Jesús. Amén, así es. Y hablando de liberaciones, ¿qué pasa? Como antes no habíamos sido enseñados, nosotros siempre usamos aceite. No sé cuántos tienen aceite orado en sus casas. Errores que cometemos. Amén. No sé cuántos tienen aceite orado en su casa, y para todo usamos aceite orado. ¿Te duele algo? Aceite orado. Ungimos con aceite orado. Pero hay algo tremendo que no es correcto, y vamos a aprender acerca de esto. El aceite, ojo, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es lo que usamos para ungimientos, para ungir nuestras casas, para ungir a los enfermos, pero el aceite orado no se le pone a los endemoniados. Ojo ahí. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos ahí y empezábamos a ver, antes de que nosotros trabajábamos en liberaciones, había gente, habían ministros que oraban, y entonces ¿qué agarraban? Empezaban a liberar a una persona, y agarraban el aceite y se lo echaban encima, y le abrían la boca y le echaban los litros de aceite en la boca, y entonces la persona no era libre, sino era purgada literalmente por tanto aceite. Y entonces veías que en la manifestación te escupían el aceite y era todo un embarramiento. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque somos mal enseñados o no somos enseñados. Yo recuerdo que antes, pues para liberación... Esos errores nosotros los cometimos también muchas veces, y te voy a ser honesto, le echabas aceite primero, agarrabas y le echabas aceite en la cabeza, otro agarraba, ábrele la boca y échale el aceite. O sea, una de dos cosas, quedaba libre o quedaba libre del estómago, pero algo pasaba. Pero son importantes, que lo que dice mi esposa, la pastora, es muy importante que entendamos que hay cosas que no son correctas, cosas que no debemos de estar haciendo. Amén. En Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre
de Jesús. Entonces el aceite, dentro de otras cosas, porque ungimos nuestras casas con aceite, nos ungimos nosotros para protección, pero el aceite se puede poner en los enfermos, mas no en los endemoniados. Entonces eso es algo que no se debe de realizar. Sobre el endemoniado, ¿qué es lo que hace que un endemoniado sea libre? La autoridad. Amén. Jesús, cuando iba y hacía libre a los endemoniados, no tardaba días, no tardaba no llamaba todo un montón de gente para ayudar. Simplemente el Señor Jesús decía: sé libre. Y la persona era libre, porque Jesús vivía en una autoridad. Y tenemos que entender que para nosotros poder ejercer una liberación tenemos que tener autoridad, tenemos que tener poder y tenemos que vivir la palabra que predicamos para que nuestra vida delante de la presencia del Señor sea lo más agradable. Ciertamente dicen por ahí que es una realidad que el enemigo puede avergonzarnos. Sí es cierto, pasan dos cosas. En una manifestación a veces el demonio empieza a hablar y a veces empieza a querer avergonzar, pero si no es cierto, tú tienes la autoridad y lo reprendes y se enmudece en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa si es verdad lo que él te está diciendo? Tuvimos una anécdota de una persona, nosotros no fuimos, pero nos contaron que entonces el demonio empezó a hablar y empezó a sacarle los trapitos al sol a los hermanos que fueron ahí a interceder y en la liberación, y entonces nadie pudo con esto. Entonces es importante que si nosotros vamos a hacer esto, seamos honestos con nosotros mismos. Probablemente todos tenemos nuestros 5 minutos, ¿verdad? No todos podemos estar con la fe al 100% todos los días y con esa disposición y con esa fe sobrenatural y sentirte empoderado. En realidad, en algún momento de nuestra vida tenemos circunstancias que no nos permiten. Entonces es mejor que tú le digas: ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, líder, ministro? No sé, hoy yo no puedo participar en esto. Porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir: ¿sabe qué? Hoy me enojé, hoy me airé, hoy hice algo a lo mejor no correcto, pero no por querer quedar bien voy a ir y entonces voy a ser avergonzada y va a pasar una consecuencia en mi vida. Tengo que aprender a ser honesto y decir: en este momento yo no puedo participar en una liberación porque no estoy viviendo correctamente, porque han estado pasando cosas en mí que no están bien, y es por eso que a veces tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Para hacer una liberación hay diferentes manifestaciones. Uno puede ser libre. A veces uno piensa que si la persona no cae al piso, no es libre. Que si la persona no vomita, no es libre. Que si la persona no queda tumbada en el suelo, no es libre. Y no. La palabra del Señor dice que si la verdad sale a la luz, todo se rompe. Todo se rompe y entonces hay libertad. Podemos entender que liberación es desde el momento que yo confieso algo, estoy siendo libre. La liberación puede venir por medio de bostezo, por medio de eructo, por medio de llanto, por medio de sudoración, por medio de grito, por medio de vómito. Amén. Es cierto que a veces caes por lo que sale de ti y caes, pero si, por ejemplo, si no se presenta el vómito o la caída, no quiere decir que no haya libertad, porque desde el momento en que nosotros vamos delante de la presencia de Dios y sacamos lo que tenemos en nuestro interior, lo que nos está enturbando, entonces somos parte de una liberación en nuestras vidas. Una persona que no ha sido liberada no puede pretender libertar a los demás. Sin embargo, todo esto nos sirve para que nosotros entendamos. A lo mejor tú que me estás viendo eres una persona que agarraba el aceite y ungía cuanto demonio se le presentaba, y hoy tienes que entender que las cosas no son así, y probablemente en el área de liberación hay mucha información y hay mucho que aprender. Hoy a lo mejor no estamos enfocándonos ni metiéndonos en un estudio profundo de liberación, pero hoy el tema es cómo fue tu primera experiencia. Amén. No estamos diciendo vamos a hablar los pasos de liberación, no. Primero es cómo fue nuestra primera experiencia, porque nosotros cometimos muchos errores cuando empezamos a hacer liberaciones. Bañábamos al endemoniado en aceite, lo purgábamos en aceite y a veces se tardaban mucho tiempo porque realmente no sabían ni cómo liberar. Hay gente que por ejemplo iba a las 3 de la mañana a liberar un endemoniado, etcétera. A mí me pasó muchas veces. Nosotros me hablaban por teléfono, y aquí va para todos, ¿verdad? No, pastor, vaya a hablar por un endemoniado a las 2 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche, fíjese que no sé qué.
Y ahí el pastor iba, yo decía amén, ahí iba. Yo recuerdo un día de cuando yo iba a liberar, yo recuerdo que me hablaron una noche y le dije, pastor, voy a salir a liberar en este momento. Me están hablando porque el pastor antes tenía que decirle todo sí, todo el pastor era sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir que sí? Porque pues es nuestro trabajo, pero vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué te digo esto? Yo recuerdo que esa noche que salí a ministrar, era un día normal, una noche normal, cuando ese día que salgo, se empiezan a fundir los focos del fraccionamiento, escúchame bien, empieza a haber neblina, el gaterío afuera, empiezan a pasar experiencias que no son gratas. Tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y sin embargo fuimos y tardamos media hora o media hora libertando a aquella persona, ¿verdad? Uno, porque empiezan a abrir puertas, ¿verdad? Porque no se arrepienten y porque también te dije, vamos aprendiendo conforme vamos avanzando, ¿verdad? Pero quiero decirte que son experiencias que uno va empezando a adquirir. Y te digo algo, en las noches, nosotros como ministros de Dios no salimos a ministrar ya en las noches. Si a mí me habla alguien en la noche, ¿sabe qué pasó? Vaya a ministrar, ya es que tú eres un ministro. Sí, sí lo soy, pero también antes de eso tengo una familia, ¿verdad? Jesús dijo, tengo 12 horas para trabajar y 12 horas para dormir. Por lo tanto, yo puedo decirte que ya en las noches yo no salgo a ministrar por lo mismo. Si quieren que ministremos, vamos al día siguiente y ministramos a la persona por la que está pasando esta situación, ¿verdad? Entonces, pastor, pero sí, para eso están, sí, para eso estamos, así es, para eso Dios nos llamó, sí, pero acuérdate que todo tiene su tiempo. Entonces es muy importante que nosotros debamos de saber que todo tiene su tiempo y vamos aprendiendo conforme vamos avanzando, y Dios quiere manifestar su gloria, su poder, y que Dios puede abundar en la sobrenaturalidad. Si tú tienes miedo, cuidado, el enemigo se alimenta de miedos. Si tú usas aceite para orar por un endemoniado, cuidado, le das más fuerza al demonio. Entonces es muy importante que sepas qué hacer. Estuvimos explicando experiencias que a nosotros nos pasaron, experiencias chuscas que hoy nos reímos, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo y tenemos muchas más experiencias que estar hablando, o testimonios sobre liberación, ¿verdad? Te dije, hemos llegado a casas donde los focos se prenden, donde puertas se abren, donde puertas se cierran. Ay, pastor, ustedes son unos súper. No, no somos unos súper, hijo. Simplemente quiero decirte que le hemos creído a Dios y hacemos el trabajo que Dios nos mandó a hacer para la gloria y la honra de su nombre. Y yo quiero preguntarte, veo mucho silencio por ahí, no sé qué está pasando. A ver, platíquenme, comenten, hagan preguntas. Ya vamos a empezar a cerrar esta transmisión. ¿Qué les pareció hablar de este tema, verdad? Tenemos muchas cosas más que platicar, pero ¿qué aprendieron sobre este tiempo que hemos estado hablando con ustedes, platicando? ¿Cómo fue nuestra primera experiencia? Recordemos que el tema era ¿cómo fue nuestra primera experiencia? Amén. Y hay algo que en medio de todo, aunque a veces cometamos errores al tener nuestras primeras experiencias, Dios nos va diciendo, orientando más o menos por dónde va a estar el asunto, por dónde va a estar nuestro llamado, por dónde va a ser nuestro fuerte. Yo recuerdo que Dios permitió que todas estas cosas pasaran para que yo aprendiera cómo hacerlo correctamente, y el día de hoy podamos ser instrumentos para que tú aprendas. En liberación es un área muy extensa, muy bonita, y donde realmente ahí sacamos el valor, la fuerza, donde aprendemos a tener una intimidad mayor para hacer el trabajo que Dios nos encomienda. Y liberación es algo bonito, es un área bonita, porque a veces pensamos que liberación solamente es que los demonios se manifiesten y que todo eso, pero no, liberación tiene que ver con una libertad en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Así que hay diferentes tipos de liberaciones, hay diferentes grados, hay diferentes niveles, pero hoy estamos aquí contando esa parte de lo que a nosotros nos pasó en nuestra primera experiencia. Si tienes alguna duda, si quieres comentar cómo fue tu primera ministración, yo recuerdo que cuando llegamos y nos establecimos como pastores, porque esa es otra área, cuando nosotros empezamos a hacer liberaciones, éramos ¿cómo se dice? Miembros de una congregación, pero cuando llegamos, o sea, nuestras experiencias fueron subiendo y pudimos ver dentro de la liberación. Porque vamos tomando territorios. Ajá. Vamos tomando territorios. Cada que tú libertas a alguien, es como una oleada. Vamos, ganas y vamos por otro territorio más. Eso es lo que pasa en el ámbito espiritual. Así es, entonces fuimos aprendiendo, fuimos avanzando, y cuando llegamos como pastores, tuvimos una experiencia
experiencia muy tremenda porque fue ya como pastores que nosotros empezamos a ver una liberación de otro nivel. Recuerdo que cuando nosotros estuvimos como pastores fue ahí donde se manifestó un demonio con un varón que se paró de cabeza, se rompió los pantalones, otro caminaba como mono, como araña. Como Y araña quedas, que lo agarraron. Y habíamos tenido liberaciones fuertes donde se habían manifestado los demonios, pero no a ese grado, con esa magnitud. Y entonces cada vez vemos que si tú te empeñas en aprender un área, Dios te va a ir probando en áreas en donde al final de cuentas tú vas a empezar a servir. Pastora, claro, algo, yo creo que cada uno de nosotros fuimos llamados para ciertas áreas, amén, ¿verdad? Puedes aprenderla porque en el transcurso de tu caminar para servir a Dios puede hacer que la uses, ¿verdad? Pero yo creo que cada persona fue llamada para un área en específico, así ¿verdad? Es. No todos somos las manos, no todos somos los pies, no todos somos los ojos, no todos somos la boca. Yo creo que cada uno de los que nos están mirando fueron llamados para un área en especial, pero también quiero decirte, no quiero decirte que no lo vas a ir, no te va a pasar alguna vez, te va a tener que pasar y tú tienes que sacar el fuá, dijeran por ahí, para que ese demonio salga en el nombre de Jesús. Y uno de los errores grandes que hemos cometido muchas veces también es estar agarrando a las personas que se manifiestan los demonios o se endemonian, ¿verdad? Y aquí decía una frase de nuestra hija Manuelita, decía... Bueno, ya la perdí por acá. El enemigo sabe si estás llenura del Espíritu Santo. Claro, quiero aclarar esa parte. Es claro que sí lo sabe. Acuérdense que cuando Pedro pasaba, los enfermos eran sanados solamente bajo la sombra de Pedro. Bajo la sombra de Pedro, y los enfermos eran sanados y eran también no solamente sanados, sino libertados. Cuando fuimos a predicar a una iglesia, ¿te acuerdas más? Donde salieron esos zapotes que platiqué un día, salieron 3 sapos de este tamaño, no te miento, Ahí está ella de testigo, mi papá de testigo, por ahí un sapo de ese tamaño. Cuando llego a predicar a un lugar, ¿verdad? Y de ahí se sintió una presión, mataron 2 sapos, uno no lo mató, se endemonió una persona, ¿verdad? Y hablaba la pastora de algo, como un ejemplo, esto no lo vivimos nosotros, ¿verdad? Como, no digo qué congregación fue, pero pasó, cuando se manifestó el demonio, empezó a cachetear a los hijos de los pastores, cachetearlo así, literalmente, el demonio, y hacía tonteras y media. Acuérdate de algo, el demonio tiene autoridad que tú le das. Si tú no le das autoridad a los demonios, no pueden hacerte nada. El demonio venía hacia mí, me dijo, te voy a destruir, me decía a mí. Y cuando venía hacia mí, te sujetas en el nombre de Jesús. Y el demonio quedaba quedaba hacia el demonio porque tenemos autoridad. Entonces es algo real. Y las veces que no hemos orado por endemoniados así ha pasado. A veces el error que cometemos es que lo agarran entre 10 y a por y casi lo están asfixiando. Tríndete, si no sales por oración, pero vas a salir por añadidura y le empiezan a dar. No, tampoco esto. Sales en el nombre de Dios, tampoco. Esas son payasadas, dijera yo por ahí. Esos son errores que cometemos y esto sale en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pastor, adelante. Amén. Nos hacen una pregunta. ¿Liberación es igual que intercesión cuando ora uno por otra persona? No, porque intercesión quiere decir ponerte en la brecha, apoyar a alguien en una petición, orar, por ejemplo, intercesiones, vamos a tal hermano tiene una necesidad, entonces yo me voy a poner a orar por la necesidad del hermano. O sea, eso es interceder. Interceder es ayudar o intervenir en la petición, en la circunstancia de alguna persona para que Dios obre a favor de ella. Amén. Entonces, la liberación es cuando se manifiesta un demonio en la persona, o la liberación es cuando ella misma, la persona, confiesa situaciones que hizo, circunstancias que realizó. Entonces la liberación es muy diferente a una intercesión. Una intercesión es un apoyo para otra persona, es unirme en oración por la causa de alguien más. Amén. Así como no todos fuimos llamados para ser unos intercesores, no todos fuimos llamados para trabajar en el área de liberación, pero hay diferentes tipos de intercesión, que eso va a ser otro tema. Todos intercedemos, ¿por qué? Porque todos pedimos por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros pastores. Entonces, en cierta forma estamos intercediendo, es decir, estamos orando por alguien más que no somos nosotros, nos estamos parando en la brecha, amén. Pero hay otros tipos de intercesiones mayores. Sin embargo, la liberación no tiene nada que ver con
no es lo mismo que la intercesión. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La intercesión es que te metes a intervenir por alguien, la liberación es alguien que está endemoniado, poseído, que sale de la cautividad, que Dios nos usa para sacarlo de la cautividad, se manifiesta en el momento por medio de una oración. Dice por acá nuestra hija Martita, muy interesante, dice la hija Manuelita, la información que dieron, muy interesante la hija Martita, es un tema muy impactante y no cualquiera puede hacerlo. Dice, como culebra, en el transcurso del caminar, van a haber personas que caen al piso, hay personas que hacen como culebra, hay personas que hacen señas, hay personas que truncan las manos. Entonces, cada una de esas situaciones lo vas aprendiendo conforme tú vas creciendo dentro del Evangelio o conforme tú vas siendo capacitado por Dios en estas áreas de liberación, ¿verdad? Entonces, todo eso que tú veas una situación de alguien que está endemoniado, que se está cayendo, ¿por qué lo hace, verdad? Esto se va aprendiendo o adquiriendo el conocimiento conforme tú lo estás haciendo constantemente. Tú te estás dando cuenta, este tiene rencor, este tiene resentimiento. Hay personas que cuando tú estás orando por ella, literalmente vomitan sangre. Quiere decir que cuando una persona vomita sangre, ¡pum!, hay rencor, hay resentimiento. Son manifestaciones que tú ya conoces, ¿verdad? Hay personas que agarran así, se agarran la mano y se agarran, es rencor, resentimiento también, ¿verdad? Heridas del corazón. Hay personas que se agarran del corazón. Hay personas que hacen como culebra, ¿verdad? Son espíritus pitónicos, espíritus de brujería, hexabélicos. Entonces, todas esas palabras, cuando tú miras eso, tú sueltas esa palabra y ese demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Perdón, mi amor, perdón. Hablando de, como dice nuestra hija Heidi, no cualquiera lo puede hacer. Un día voy con un amigo a trabajar en una iglesia católica y llega unas personas y dice, este sacerdote, puede, por favor, no puede ayudar porque mi hijo está así como endemoniado. Dice, no, ese trabajo yo no lo hago, ese trabajo lo hacen otras personas. Y yo estaba con mi amigo y yo le digo a mi amigo, no, espérame. Una persona que adora y ama a Jesús está capacitado para esto y para más. Y mi amiga se queda así. Entonces tú ya lo has hecho, ya Dios nos ha usado para libertad a las personas que están endemoniados y no es para vanagloria, jamás. Todo esto lo hace Jesús. Nosotros solamente somos un instrumento de Él, pero quien hace la obra es Jesús. Amén. Entonces ya sabe los puntos. Amén. Hay más puntos, ¿eh? Hay muchos más puntos, pero recuerda, no vaya a usar el aceite para los endemoniados, para las liberaciones. El aceite no se usa para liberación, el aceite se usa para ungimientos, para los enfermos, para ungir las casas y para alguna otra cosa que te mande el Señor, para ungir algún ministerio, etcétera, pero el aceite no se usa para los endemoniados. Amén. Dice, gracias hermana maestra Mercy, es una enseñanza que la verdad nunca lo había entendido, pero hoy me quedó claro. Amén. Y la verdad, liberación es un tema muy importante y hay algo que nosotros tenemos que entender. Les digo que liberación es un tema muy amplio porque para también liberar hay que saber el porqué, el motivo, la raíz, qué espíritu está obrando. Entonces eso se debe también a la búsqueda, a la revelación. Y hay personas que van a ser usadas en esta área que a lo mejor tienen inquietud o que a lo mejor sienten ese deseo, pero a veces no solamente por deseo. Las personas que trabajan en el área de la liberación es ¿cómo se le llama? Una asignación de parte de Dios. Amén. Recordemos que para todas las cosas que realicemos tenemos que ser asignados de parte de Dios. No sé si hay gente que tenga más dudas. Amén, comentarios. Hay gente que puedo ver que sí vio que les impactó esta área. Hay muchos, de hecho, hay mucho más testimonio que podemos hablar. Acuérdense que estuvimos hablando cómo fue nuestra primera experiencia en liberación. Acuérdense, estamos aclarando preguntas, por qué sucede, qué se hace, cometimos muchos errores, fuimos aprendiendo. Entonces, acuérdense algo que nosotros estamos hablando cómo fue nuestras primeras experiencias, ¿verdad? Estamos hablando que cometemos errores, ¿verdad? Y el día de mañana que tú lo hagas, ya me acordé, los pastores en New Time Online Internacional, ¿verdad? Aleluya. Nos hablaron de que de esta forma se manifiesta. Esto se va aprendiendo, se va adquiriendo y esta sabiduría proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Te digo algo que como decía mi esposa la pastora es por la autoridad de Jesús salen los espíritus inmundos. Y otra de las cosas que yo he experimentado que cuando aquellas personas han endemoniado solamente
pones las sombras, tu mano literalmente la sombra ahí y los endemoniados empiezan a gritar. Acuérdense también algo, no le des mucho show, haz lo que Dios te mandó a hacer, no le hagas caso. Cuando tú te sujetas en el nombre de Jesús y el demonio se tiene que quedar inmóvil, te inmovilizas ahora en el nombre de Jesús y el demonio tiene que quedar inmovilizado porque dentro de ti está ¿cómo se llama? El dunamis de Dios, la potencia de Dios en tu vida. Entonces es muy importante que por medio de experiencias tú vayas creciendo, vayas avanzando y esperamos que haya sido de bendición y esperamos que tus preguntas hayan sido contestadas, tus dudas hayan sido aclaradas por lo que Dios quiere hacer. Y si Dios te está hablando de diferentes temas, es porque en uno de esos temas tú te vas a identificar que lo que Dios es tu pastor. Yo tenía miedo cuando veía los demonios. Bueno, es parte de algo, ¿verdad? Es parte de algo de una manera especial. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes, ¿verdad? Espero que, dice por acá, amén, hermanos, muy interesante, muy bien explicado. La hija dice, porque la liberación es una asignación, como dice la pastora, santo, amén. Preguntas por ahí, ya no le vamos a estar robando mucho de su tiempo en esta tarde. Espero que les haya gustado esta transmisión. Ya vieron como decía, no oigo, ¿cómo es? Orejas de pescado, ¿verdad? No oigo, yo me reía cuando pasamos estas experiencias, pero a base de las experiencias hemos aprendido a soltar los errores. Ya me recuerdo cuando me pasó la experiencia con nuestro hijo, ¿te acuerdas? Que hasta lo tuve que amarrar, se me acabó la fe. Cuando ya me tocó mi sangre, ya no era lo mismo, perdí la fe. Esa será otra historia. Amén. Bueno, preguntas por ahí, ¿qué les pareció el tema? Coméntenos, porque no nos vamos a ir tristes, ¿no es cierto? Nos vamos contentos, porque lo que Dios quiere hacer con la iglesia es que la iglesia se levante armas a tomar para darle la gloria a Dios, porque tú donde estás eres una parte fundamental en tu ciudad, en tu colonia, ¿verdad? En tu país, donde si estás en tu país, pero Dios quiere hacer algo sobrenatural. Preguntas, ya estamos terminando. ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Coméntenos. A ver. Un gusto haber estado con ustedes, amén. Esperamos que de esto puedan ustedes aprender. Y si tienen alguna duda, ahora sí que va a salir aprendiendo, pero si tienen una duda, no duden en preguntar. Amén. Nosotros no tuvimos la fortuna en un inicio de poder preguntar, de podernos orientar, y sabemos lo que es caminar sin una instrucción, sabemos lo que es caminar sin dirección, sabemos lo que es caminar sin que alguien te enseñe, y es por eso que nosotros nos enfocamos en enseñar, porque sabemos lo difícil que es querer trabajar en el reino de Dios y no tener un padre que te enseñe, no tener un maestro, un apoyo, y es por eso que nosotros nos enfocamos en que hagamos temas para ayudarles a solucionar sus dudas. A lo mejor muchos no preguntan por temor, por vergüenza, por pena, pero sé que algo está sucediendo. Amén, muy bien, interesante, continúen, sigan, amén. Y sí podemos seguir, pero igual no queremos quitarnos tanto de su tiempo. Yo hice la pregunta, ¿seguimos o paramos? Nos dicen segunda parte, exactamente. Entonces queremos decir que habrá segunda parte para dar este tema el próximo lunes en New Time Online. Y como ya sabe de qué se trata, vaya preparando sus preguntas. Amén. Y ayúdanos también con sus testimonios. Por ahí, los que ya tuvieron la experiencia en estar en alguna liberación, en estar a lo mejor no ministrando, pero apoyando o viendo, ¿cuál fue su perspectiva? ¿Qué fue lo que pensaron? Yo sé que por ahí hay hijitos espirituales que sí han participado, que sí han visto dentro de la iglesia lo que ha pasado, lo que ha acontecido, y siempre ha sido para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que igual si te gusta esta área, pues tú puedes decir, a mí me gusta esta parte, ¿cómo podría yo hacer para aprender más acerca de liberación? Te recomiendo que siempre busques, me acuerdo de muchos que fueron libres, así es, pero yo te recomiendo, hay algo que sí te voy a pedir, hay muchos libros acerca de liberación, hay muchos manuales, pero te voy a pedir que primero te enfoques en aprender y en ¿cómo te lo explico? Vaya,
algo que te quiero recomendar, no vayas solamente a comprar libros por comprar, no te vayas a querer meter a buscar libros de guerra espiritual, manuales de liberación y todo, porque a veces ese tipo de información, si no estamos capacitados, nos puede hacer daño. Por eso preferimos que tú empieces a preguntar y empieza desde lo más chiquito hasta lo más grande, porque hay veces que hay áreas que no vamos a entender y que vamos a hacerlo mal, y entonces podemos traer consecuencias a nuestra vida. Y ahí vienen divorcios, experiencias, por eso lo decimos, vienen divorcios, viene desintegración familiar, vienen ataques del enemigo, porque pues no sabemos en qué área vamos a poder estar. Entonces, por eso te decimos, haz preguntas. Yo creo que lo más importante que podemos hacer es preguntar. El que pregunta, creo que vas a tener una respuesta y te va a traer esa paz y tú vas a poder avanzar en el nombre de Jesús. Dice Amén. Nuestra hija Manuelita, me acuerdo que muchos fueron libres, pastor, y lo más triste es que hoy no están en la iglesia, hija, hay que seguir orando por ellos, esperemos que regresen a casa, porque papá les está esperando, ¿verdad? Y si están en otra iglesia, pues que sigan, lo importante es que sigan, hija. Dice, gracias, pastora, muy buena enseñanza, hoy en especial la felicito, está muy guapa en la transmisión, Dios me la bendiga y me los guarde. Ya me voy a poner celoso, ni un piropo para el pastor, ¿no es cierto? Amén, amén. Amén, hija. Yo creo que seguimos con segunda amén, parte. dice, amén, así es, tengo experiencia de haberlo visto. Amén, así es. Ya también nuestra hija Noemí por ahí estuvo. Dice, se fueron a otra iglesia. Amén. Aquí lo importante es que cada uno continúe. Nosotros amamos a todos y los bendecimos en el nombre de Jesús, estén en el lugar que estén. Para poder decir eso, nosotros vemos que hemos sido procesados. Amén. No todos pueden la capacidad de decirlo, pero nosotros podemos decirlo, que sigan avanzando, que crezcan y que sean obedientes con sus padres espirituales que les toca estar, ¿verdad? Amén. Porque esto es parte del evangelio. Y si hay alguno que todavía no ha regresado a una congregación y estuvo con nosotros y quiere regresar, las puertas están abiertas. Dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Yo creo que hemos sido procesados y algo que Dios de las cualidades de Jesús o las características es el amor, ¿verdad? Entonces somos parte de eso que Dios quiere hacer. Bueno. Dice, excelente, Dios los bendiga. Amén. Así que va a haber segunda parte, ¿ok? Próximo lunes. No te lo pierdas, 6 de la tarde, New Time Online. Próximo lunes, amén. Nos vemos aquí puntual a las 6 de la tarde. Esperando que sea también de bendición para cada una de las vidas. Amén. Así es, avisos mañana. Oración 6 de la mañana, conéctate, comparte la transmisión. Están sucediendo milagros, está sucediendo respuesta de parte del Señor. Esa es una asignación directa del Espíritu Santo con la pastora. Yo felicito a mi esposa porque se está tomando lo que el Espíritu le está diciendo y yo la bendigo en el nombre de Jesús porque sé que hoy es la mujer que Dios me ha permitido tener, que mucho tiempo le pedí al Señor orar. Es una guerrera que me asombra con lo que Dios le manda a hacer y está firme en el nombre de Jesús. Todos los días, de lunes a sábado, 6 de la mañana, hay oración de intercesión. Amén. Pide ahí hay un número telefónico, un buzón de peticiones. Vamos, empieza, pero también no te olvides de estar orando por nosotros, porque tus oraciones nos confortan también. El día jueves nos conectamos 6 de la tarde. Centro de Avivamiento Cret Online Church, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y a las 7 tenemos estudio. Viernes tenemos Centro New Time Juvenil. Conéctate también en el nombre de Jesús. Domingo 10:30. Así que te invitamos a que sea una semana diferente. Vive esta semana, disfrútalo en el nombre de Jesús. Amén. Desata palabra de vida de una manera especial, pero vive al máximo todo lo que Dios te permite hacer en el nombre de Jesús. Amén. Así que hemos llegado ya al final. No te olvides de mandar tus peticiones de oración. Estamos viendo muchos testimonios, gente que está mandando testimonios, por ahí los compartí, de la oración de las 6 de la mañana, han visto respuesta, así que sigue mandando tus peticiones de oración. Es una asignación que Dios, pues ya lo dijo el pastor, me dio de manera personal, así que pues bendecimos la vida de cada uno de los que se conectaron. No se pierda la segunda parte. Bendiciones a todos y cada uno. Ya te espanté. Bendiciones.